Bienvenidos nuevamente al curso de Geometría Analítica. Bien, vamos a seguir platicando sobre la elipse. En el video anterior que vimos las coordenadas de los focos, vértices, el centro, las intersecciones, la longitud del lado recto, hablé de un parámetro de la elipse, pero ya no lo calculamos, que se llama excentricidad. ¿Sí? La excentricidad la calculamos por la división de C sobre A. ¿Sí? ¿Recuerdan? C es la longitud desde el centro hasta un foco. Esto es C, ¿verdad? Esta longitud. Y A es la longitud desde el centro hasta el vértice. Y entonces así es como tenemos la excentricidad. Aunque aquí no se ve muy claro, ¿verdad? Como tomamos las medidas de C y de A. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el puntito sobre la elipse que está en la intersección del eje menor, y entonces sacamos la distancia desde ese punto hasta el foco. Ya lo habíamos hecho antes y vemos que se forma un triángulo rectángulo donde el cateto horizontal tiene la medida C, el cateto vertical, que sería el semieje menor, tiene longitud B, y habíamos mostrado que en este caso, solo en este caso, la hipotenusa de este triángulo rectángulo tiene longitud A. ¿Sí? Entonces aquí cobra más sentido observando este triángulo, esta relación de la A, la C y la B de este triángulo rectángulo, cobra más sentido el significado de la excentricidad. Bien, del triángulo rectángulo sabemos que la hipotenusa siempre va a ser mayor que cualquiera de sus catetos. Esto es, A es estrictamente mayor a C. Entonces, ¿verdad? Si A es mayor que C, bueno, entonces la excentricidad no puede ser mayor que 1, ni siquiera igual a 1. Siempre va a estar por debajo de 1, porque en la división que tenemos, el numerador siempre va a ser menor que el denominador. Entonces, para una elipse, como conclusión, para una elipse, la excentricidad siempre es menor a 1 y tiene que ser mayor a 0. Vamos a ver cómo se comporta si tendemos al máximo, a los límites de la excentricidad. Para que la excentricidad se haga 0, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que C se está haciendo 0. Es la única forma como la excentricidad se puede hacer igual a 0, con que C sea igual a 0, es decir, el numerador de esta división se haga 0, entonces la excentricidad es igual a 0. Si nosotros hacemos C igual a 0, aquí en el dibujo, entonces esta C la recorremos hacia acá. Si nosotros recorremos hacia allá, de tal forma que C se haga 0, entonces esto es B, C no le pinto nada hacia la derecha porque no hay C, y entonces la A se va a pegar aquí con la B, ¿verdad? Lo puse con el mismo color, lo voy a poner con el color azul claro para que se note. La A se pegaría aquí, ¿verdad? Esto sería A, y entonces tendría que B fuese igual, con A.
Si B es igual a A, quiere decir que los dos ejes, el eje mayor y el eje menor, serían iguales. Recuerden que eje mayor vale 2A y el eje menor vale 2B. Si ambos ejes son iguales, entonces en realidad no tendríamos una elipse, tendríamos un círculo, ¿verdad? Tendríamos una circunferencia. Por eso es que la excentricidad en la elipse no es igual a 0, es mayor a 0 y menor a 1. Si hablo de excentricidad igual a 0, entonces en realidad estoy cayendo en el caso de una circunferencia. Bueno, entonces la excentricidad no es igual a 0, pero si la excentricidad tiende hacia 0, o sea, se hace muy pequeñita, eso quiere decir que nosotros tenemos, voy a dibujar una elipse. Esta es la elipse que tengo normalmente, vamos a ponerlo así. Cuando la excentricidad es muy pequeña, tiende hacia 0, en realidad lo que estoy haciendo es cada vez más cercano, más parecida a la elipse a una circunferencia. Aquí, si nos guiamos nada más por la vista, podríamos pensar que esto es un círculo, pero en realidad este es más grande que este de aquí, ¿verdad? Entonces sigue siendo una elipse, pero es una excentricidad muy pequeña. Ahora, vamos a pensar en el otro caso. Cuando la excentricidad se esté acercando a 1. Para que la excentricidad se acerque a 1, entonces, recordemos que que excentricidad es igual a C sobre A. Entonces, C tiene que ser casi igual a A. ¿Sí? Debe ir tendiendo hacia A. Lo vamos a hacer en la figura. Si la C, recuerden que desde el centro hasta el vértice es la longitud A. Entonces, si yo quiero hacer C muy parecido a A, tengo que jalar el C más próximo hacia el vértice. Para que esta línea de aquí, la hipotenusa que tengo acá, se vaya pegando cada vez más con el cateto horizontal. Es decir, haciendo un análogo con esta figura que hicimos aquí tengo C, y para que la A se haga casi igual a C, ¿verdad? Esa A que es la hipotenusa, entonces requiero un B, ¿sí? Una B muy cercana a 0. Eso lo que me hace es que me aplasta la elipse, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra elipse. Hago una B cada vez más pequeñita, ¿verdad? Cada vez más pequeña y más pequeña se va haciendo la B. La elipse se va aplastando, ¿sí? Cada vez, bueno, aquí hago la B más pequeña y A se acerca más a C. Si yo lo hago así, no hago más pequeña la B, pero la C la estoy acercando a A. Entonces, lo que sucede, para concluir, es lo siguiente. La elipse está entre el 0 y el 1. Cuando la E se acerca al 0,
la elipse se acerca a una circunferencia. Cuando la E se acerca al 1, la elipse se acerca, voy a ponerlo entre comillas, como que a una línea, porque se aplasta tanto la elipse que casi chocan esta parte superior de la elipse con esta parte inferior de la elipse, ¿verdad? Lo que habíamos hecho anteriormente. Hago pequeña la B y se empiezan casi a sobreponer la parte superior de la elipse con la parte inferior de la elipse. ¿Sí? Bien, entonces la excentricidad es, para obtener la excentricidad de una elipse es simple y sencillamente C sobre A. ¿Sí? Muy bien. De la ecuación de la elipse, esta sería una ecuación de una elipse centrada en HK, en H,K, ¿verdad? Con eje mayor paralelo. El eje mayor, recuerden, es la A, y entonces, como está dividiendo la X, entonces es paralela al eje X. Si nosotros desarrollamos, bueno, primero multiplicamos por A cuadrada y B cuadrada en ambos lados, me quedaría esto así. Ahora A cuadrada por Y menos K, todo esto al cuadrado, igual a A cuadrada B cuadrada. Y desarrollamos los binomios cuadrados, entonces esto me daría B cuadrada por X cuadrada menos 2B cuadrada HX más B cuadrada H cuadrada más A cuadrada Y cuadrada menos 2A cuadrada K Y más K cuadrada igual a A cuadrada B cuadrada. Y entonces acomodamos los términos, B cuadrada X cuadrada más A cuadrada Y cuadrada menos 2B cuadrada HX menos 2A cuadrada KY más B cuadrada H cuadrada más K cuadrada menos A cuadrada B cuadrada igual con 0. Y lo que obtenemos es una ecuación cuadrática de la forma AX cuadrada más CY cuadrada menos DX menos EY, perdón, más DX más EY más F igual con 0. ¿Sí? Donde A y C son del mismo signo. ¿Sí? Necesariamente. Son del mismo signo. A y C son distintos de 0. ¿Sí? A y C distintos de 0. De hecho, A es B cuadrada, C es igual a A cuadrada. Y podemos hacer las analogías. T sería igual a menos 2BH, E es igual a menos 2K, y esta F es igual a toda esta expresión. ¿Sí? Aquí lo más importante son los coeficientes A y C. Tienen que ser del mismo signo. ¿Sí? Y si existen A y C, bueno, entonces ya podemos estar hablando, cuando tenemos una ecuación cuadrática así, podemos hablar de una elipse. Puede ser solamente un punto o puede ser no representar ninguna figura. Sí, ya lo habíamos hablado un poquito en el caso de la circunferencia. Pero en general, los dos términos importantes son, los dos coeficientes importantes son los que multiplican tanto a X cuadrada como a Y cuadrada, y ahí podemos obtener las magnitudes de los ejes, ¿verdad? Del eje menor y el eje mayor.
La otra cosa importante aquí es que así como obtuvimos de nuestra ecuación de la elipse, llegamos a una ecuación cuadrática, podemos revertir los pasos y entonces de esta ecuación cuadrática poder obtener la ecuación, ¿verdad? Ordinaria de la elipse. ¿Sí? Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.